Bueno, la lectura de esta mañana va a ser en el Evangelio según Lucas. Por favor, capítulo 5 y versículo 17. Lucas capítulo 5, versículo 17. Y vamos a leer hasta el versículo 26. Y en esta mañana vamos a ver con la ayuda del Espíritu Santo otro milagro de nuestro Señor. Hemos estado viendo los milagros de Jesús y vamos a considerar en esta ocasión, hoy domingo por la mañana, cuando este paralítico del que nos habla aquí Lucas capítulo 5 es sanado. Así que vamos a hablar acerca de la sanidad del paralítico. Capítulo 5 de Lucas entonces y el versículo 17. Dice: aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio, delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir tus pecados te son perdonados, o decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Muy bien, esa es la lectura que vamos a hacer y esperemos que Dios lo bendiga en nuestros corazones. Así como con la parábola, con el milagro que vimos hace unos días con aquellos endemoniados de Gadara, así también este milagro lo mencionan los tres primeros evangelios. Juan otra vez excluye u omite este milagro por la guía del Espíritu Santo. Y aquí en Lucas no lo leemos, no lo encontramos, pero si nosotros leyéramos el registro que nos da Mateo de este suceso, de este milagro, veríamos que el Señor regresa de Gadara, si se acuerda, al sureste del mar de Galilea. El Señor se vuelve a subir a la barca con sus discípulos y regresa al noroeste para llegar a Capernaum. Capernaum fue la ciudad a la cual el Señor Jesucristo fue allá cuando Él salió de Nazaret, después de vivir con su familia terrenal allí en ese pueblo de Nazaret en Galilea. Y Él, cuando salió a predicar a los aproximadamente 30 años de edad, Él llegó a Capernaum y de ahí el Señor salía a otros lugares para poder predicar el Evangelio y poder sanar a los enfermos. O sea que Capernaum era como su base, donde Él tenía un hogar, vamos a ver, y de quién posiblemente era ese hogar, y de ahí Él salía a poder predicar la palabra de su Padre.
Capernaum, por lo tanto, usted se imaginará, era un pueblo, un lugar muy privilegiado. ¿Por qué? Porque allí mismo estuvo el Señor Jesús tanto tiempo. El Señor allí varias veces predicó la palabra y sanó a muchos enfermos. A tal grado que ellos, dice el Señor de Capernaum, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo. O sea, por tanto privilegio que tuvieron de escuchar la palabra de Jesucristo. Eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. O sea, el privilegio tan grande como si fuera que fueron exaltados al cielo, pero por no hacer caso a Jesús, ellos, dice, son abatidos hasta el Hades. Porque si en Sodoma, ¿se acuerda de esa ciudad en Génesis 19, donde abundaba el pecado a tal grado que Dios tuvo que enviar fuego y azufre? Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. ¿Por qué? Porque Capernaum había sido un lugar privilegiado. Sodoma no tenía un profeta que habitara allí. El Señor Jesucristo no vino y vivió en Sodoma y Gomorra e hizo todos estos milagros y predicó todas estas prédicas que sí realizó en Capernaum. Y esto me enseña algo muy solemne, que entre más conocimiento una persona tenga del Evangelio y no acepte la salvación, más sufrimiento va a tener en el castigo eterno. El Señor Jesús, Él mismo nos hace ver que Capernaum iba a sufrir más que Sodoma. ¿Por qué? Porque habían visto, habían escuchado al Señor Jesucristo. Así que Él regresa de Gadara, se sube a la barca y regresa a Capernaum. Y ahí en Marcos es el que nos dice que se oyó que estaba en casa. Él no tenía una casa. El Señor fue una persona que vivió una vida muy humilde al estar aquí en la tierra. Sino que más bien, si fuéramos a Marcos capítulo 1, y esto ya lo mencionamos en otro milagro que hizo el Señor cuando Él salió de Capernaum y hubo esa tormenta en ese lago, parece ser que el Señor vivía en la casa de Pedro y de Andrés, su hermano. Estos hombres pescadores, pareciera que ellos le habían dado a Jesucristo una posada para que Él pudiese tener donde vivir. Así también podemos ver, por ejemplo, la casa de María, de Marta y de Lázaro. El Señor muchas veces iba a esa casa en Betania, al sur de Israel, y Él tenía allí también un lugar donde Él podía morar. Y otra vez nos preguntamos, no en un sentido físico, porque Cristo no anda en este mundo, Él está en el cielo, pero en un sentido espiritual, ¿es Jesús bienvenido en nuestros hogares? No le estoy preguntando si se lee la Biblia en el hogar, si se cantan himnos, si se ora, eso es muy bueno. Pero ¿será posible que hagamos eso, pero hayan otras cosas en nuestra vida, en nuestro ambiente familiar, que realmente nos daría pena que llegara el Señor y que se quedara con nosotros? No con estas personas. Su casa era una casa abierta para que el Señor pudiese estar allí el tiempo que Él quisiese. Así que se corre la noticia por toda aquella región que el Señor había regresado a esa casa, que Él estaba en lo que suponemos era la casa de Pedro y de Andrés. Y entonces encontramos que se reúne una gran multitud de personas en esta casa. Y
Jesucristo aprovecha esa oportunidad para enseñar la palabra. Mateo nos dice que inmediatamente se juntaron muchos, tantos que dice Mateo, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Ahora, Lucas nos da más detalles de muchos de los que estaban allí presentes. No eran cualquier personas, porque Lucas nos da el detalle que estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén. ¿Quiénes eran los fariseos? ¿Quiénes eran los doctores de la ley? Y también en los evangelios leemos que habían llegado los escribas. Eran líderes religiosos en la nación de Israel. Los fariseos pertenecían a una secta religiosa, según ellos, muy estricta, pero que se apartaban completamente de la palabra de Dios. Los escribas, ellos se dedicaban, como lo dice su nombre, a escribir. No habían imprentas, así que escribían copias del Antiguo Testamento. Ellos también enseñaban la palabra, pero desafortunadamente, así como los fariseos, también habían caído en la religiosidad y en la hipocresía. Y también los doctores de la ley. Ellos pues supuestamente eran expertos en los 613 mandamientos que Dios le dio a Israel a través de Moisés. Ellos eran como abogados, pero también, desafortunadamente, habían caído en una religiosidad. A veces nos pasa. A veces cuanto más tiempo uno tiene en las cosas de Dios, uno cae en rutinas, en meras costumbres, en meras tradiciones. Podemos hasta llegar a hacer las cosas que le agradarían a Dios, pero lo hacemos nomás por nomás, no de corazón. Así eran estas personas. Leían las Escrituras, enseñaban las Escrituras y hacían todo lo que podían para acatarse a lo que decían las Escrituras, pero no lo hacían de corazón. Hermanos, yo le puedo engañar, yo pudiera aparentar que estoy animado y enamorado del Señor, por decirlo así, cuando a la misma vez mi corazón pudiera estar en una condición en la que he dejado mi primer amor. Así que tengamos mucho cuidado con eso, en no caer en la religiosidad de estas personas religiosas. Me llama la atención que nos dice allí Mateo que él les predicaba la palabra. Les predicaba. Este es el método que siempre encontramos que fue utilizado por Juan Bautista, por Jesucristo, por los apóstoles. Predicaban la palabra. Y muy sencillamente quisiera notar con ustedes en que ese es el método que Dios ha utilizado. Que una persona pueda hablar, pueda anunciar la palabra de Dios o el Evangelio. En los tiempos de Jesucristo y de los apóstoles habían actores, habían obras de teatro, pero nunca encontramos que Jesús y sus apóstoles hayan presentado el Evangelio utilizando una escena de teatro. Hoy en día vemos tantas cosas que el hombre en su sabiduría ha tratado de pensar que vamos a hacer el Evangelio más llamativo. Lo vamos a hacer a través de una película. Lo vamos a hacer a través de una obra de teatro. Esto es algo que va en contra del método que Dios ha destinado. Y tenemos que apegarnos, ya sea que estemos en el año 2021, en el año 2121. Tenemos que apegarnos a los métodos que Dios ha utilizado, que Dios ha prefijado, y la Biblia nunca se queda atrás. El método que Dios ha escogido es que una persona predique, anuncie la palabra. A la vez, obviamente van a ser más de uno, más de un hermano, pero a la vez una persona predicando, hablando, y esto es lo que encontramos en esta casa en relación al Señor Jesús.
Entonces Él está enseñando, Él está predicando en esta casa. Esta casa estaba llena de personas. Quizás había tanta gente que unos estaban sentados y otros están parados atrás y afuera de la casa tratando de escuchar lo que Jesucristo está diciendo. Qué bueno cuando no solamente Jesús es bienvenido a nuestros hogares, pero también cuando personas que quieren saber de la palabra de Dios son bienvenidos a nuestros hogares. Muchas veces, muchas de las congregaciones donde hemos trabajado se han comenzado porque hermanos, así como cuando empezamos aquí también en Magdalena, en las casas. Y es una manera muy buena de poder compartir el Evangelio. A veces quizás las personas pueden tener pena de ir a una iglesia, por decirlo así, a un templo, un lugar religioso, pero sí van a una casa a escuchar la palabra. O quizás no tiene que ser una reunión, pero alguien que llegue y podamos tener una conversación. ¿O será que estamos muy ocupados para poder hablarle a alguien acerca del Evangelio? El Señor siempre estuvo dispuesto, siempre aprovechó toda oportunidad para poder predicar la palabra. Y de repente, en medio de su predicación, llega un paralítico. Dice Mateo que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Marcos dice que vinieron a él unos trayendo un paralítico. Marcos es el único que nos dice cuántos acompañantes traía. Era cargado por 4. Y Lucas nos dice que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico. Paralítico es una persona que no puede moverse porque ha sufrido alguna parálisis. ¿Cuánto tiempo llevaba ese hombre así? No sabemos. La Biblia no lo dice. ¿Habrá nacido él en esa condición o habrá estado en un accidente de adolescente o de adulto? Tampoco lo sé. El punto es que él era paralítico. Y sabe, en un sentido espiritual, espiritualmente estoy hablando, no físico, obviamente. Cada persona que no ha creído en el Señor es también como este hombre paralítico. Este hombre no podía asearse por sí solo. Este hombre no podía prepararse comida por sí solo. Este hombre no podía vestirse por sí solo. Toda su vida de paralítico tuvo que necesitar del apoyo de otros. Así somos cada uno de nosotros que aún no hemos creído en Cristo. Somos como ese paralítico. No podemos hacer nada para ganarnos el cielo, la vida eterna. La gente piensa que por hacer esto, que por ir acá, por ser tal, de cierta manera, se están ganando el cielo poco a poco, cuando no entienden que son como ese paralítico que está tendido sobre su cama, que no puede moverse. Dice Romanos 5:6 acerca de nosotros: cuando aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Cuando no teníamos a Cristo éramos débiles como ese paralítico, inmóviles. Era completamente imposible que nosotros pudiésemos hacer algo para ganarnos el favor de Dios. Así que este paralítico es traído por sus 4 familiares, amigos, no sé, pero el punto es que estos 4 hombres traen a este paralítico al Señor Jesús. Recibieron la noticia que Jesucristo estaba en esa casa y quizás pensaron: esta es la oportunidad de nuestro ser querido. No vamos a desperdiciar esta oportunidad. Hemos visto, hemos escuchado que Él sana enfermos. Él es la persona indicada a la que le vamos a llevar para que Él lo pueda sanar. Este es un gran ejemplo para nosotros, hermanos y hermanas, de cómo estos hombres tuvieron el deseo de llevar a este paralítico a los pies de Jesucristo. Y así nosotros deberíamos de, lo más que se pueda, esforzarnos en tratar de llevar a nuestra familia, a nuestros vecinos y aún a personas desconocidas a los pies
del Señor Jesús. Quizás a veces nos hemos enfrentado con una pared y nuestros familiares no quieren y nos dicen que no. Bueno, hay que pedirle a Dios que nos dé sabiduría para saber cómo compartirles el Evangelio. A veces nos puede quizás dar pena. A mí me pasa, así que no se sienta mal si le pasa a usted. Veo a alguien que no conozco y le quiero decir algo acerca de Dios y pienso, pero ¿qué me va a decir? ¿Cómo va a responder? ¿Será que se va a ofender? ¿Lo va a tomar a bien? ¿Lo va a tomar a mal? Pero el Señor nos capacita, hermanos, a cada uno de nosotros para que de alguna manera podamos compartir el Evangelio con cada uno de los que están a nuestro alrededor. En estos 4 hombres podemos ver este gran ejemplo de personas que quisieron llevar a este paralítico a los pies del Señor. Ahora, la cosa se complica, porque la casa está tan llena que no pueden entrar y traerlo frente al Maestro, al Señor. Así que Lucas nos dice que procuraban llevarle adentro y ponerlo delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, ellos no se quedaron ahí. Pues ni modo, paralítico, te vamos a tener que llevar a casa y perdiste tu oportunidad. No, es que hay mucha gente. Ellos pudieron haberse dado por vencido muy fácilmente, muy rápidamente, pero ellos insistieron. Dice Lucas que ellos subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho poniéndolo en medio delante de Jesús. El esfuerzo de subir a un hombre paralítico al techo de una casa. Y no solamente eso, es una casa ajena. Y ellos comienzan a remover el techo para poder bajar a ese hombre quizás con sogas, que está acostado en algo que se parecería a lo que nosotros conocemos como un metate, y lo bajan y lo ponen frente al Señor. Las casas en Israel, no piense que eran losas de cemento y que estos hombres comenzaron a romper una losa, sino que las casas en Israel estaban hechas, ponían vigas, como a 1 metro cada viga separada la una de la otra, y después ponían palos atravesados y ponían como un arbusto que se daba mucho, o se da todavía en Israel, un arbusto espinoso que lo dejaban secar y hacían como una enramada, parecido quizás a lo que nosotros quizás conocemos como una palapa. Así que ellos quizás removieron parte de ese foliaje seco para poder bajar a su amigo, a su familiar. O también otras casas eran hechas con losas de piedra, unas losas que ponían de piedra o también de barro cocido. Y entonces quizás ellos abrieron un espacio para poder bajar a este hombre. Y esto también nos debe de animar a nosotros en la insistencia que debemos mostrar con los demás en cuanto al Evangelio. Pues no quiso escucharme, ya no le voy a hablar del Evangelio. O me dijo que no, bueno, pues mejor no, mejor ya no le voy a tocar el tema. No, estos hombres buscaron la manera de que ese hombre llegara a donde estaba el Señor Jesucristo. Y así nosotros, hermanos, podemos ser como Jesucristo, que dijo a esas personas: esforzaos a entrar por la puerta estrecha. No es que vamos a obligar a la gente, porque no podemos. No vamos a presionar a la gente, pero sí buscar maneras, buscar los tiempos en los que podamos hablarle a nuestros allegados acerca de la palabra de nuestro Dios. Dice Marcos que descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho. O sea que no hubo obstáculo para ellos e hicieron hasta lo imposible para acercarlo a Cristo. Ahora, ¿cómo reacciona el Señor? Bueno, quizás yo me enojaría y dijera: mira, están interrumpiendo mi predicación.
el ruido que están haciendo, abriendo eso, quizás polvo cayó. Yo me molestaría quizás. Estos hombres, ¿por qué no mejor me hubiesen esperado al terminar? Están interrumpiendo, están distrayendo a la gente, pero no así el Señor. No, Él sabía exactamente todo lo que estaba pasando, y cuando ve, dice Mateo, Marcos y Lucas, los tres nos dicen lo mismo, viendo la fe de ellos. Viendo la fe de ellos. La fe es algo abstracto, hermanos. ¿Cómo vio Jesucristo la fe? La fe no es algo que podemos tocar o podemos ver. Es algo intangible, es algo espiritual. Pero Cristo sí podía ver la fe. ¿Cómo podía ver la fe de ellos? Por el esfuerzo que ellos estaban haciendo de traerlo delante de Él. Así el Señor, hermanos, puede ver nuestra fe. Cuando nosotros estamos con alguna situación y nosotros confiamos en Él, que Él es el único que nos podrá ayudar. Y inmediatamente Cristo dice, te sano, te levanto de tu parálisis. ¿Dice eso la lectura? No, no dice eso. ¿Qué le dijo Jesucristo al paralítico cuando vio la fe de ellos? Tus pecados te son perdonados. Señor, pero ellos quieren su sanidad. Ellos no te pidieron nada de perdón de pecados. Ellos están queriendo que tú los sanes. Viendo la fe de ellos, Jesús lo ve al hombre y le dice, tus pecados te son perdonados. Quizás se extrañaron. Pero sabe, no debe de extrañarnos. ¿Por qué? ¿Qué es más importante? ¿La sanidad del cuerpo o la sanidad del alma? El evangelio de la prosperidad, que se escucha mucho por Oaxaca y por todo el mundo. En todo el mundo se predica este evangelio de la prosperidad y de la sanidad. Todo es sanidad y sanar, y que sanamos y que te quitamos las enfermedades. Y no hablan acerca del pecado. No hablan acerca de que el pecador necesita arrepentirse, porque si se muere se va a quemar para siempre. No, ese mensaje es muy directo. Por eso es que no llega gente. Pero si armáramos una campaña de sanidad y ofreciéramos que le podemos quitar su diabetes y su problema de espalda y cualquier tipo de enfermedad, ¿sabe? El Señor nos está enseñando que más importante que la sanidad del cuerpo es la sanidad del alma. Una persona puede tener su salud, pero si no tiene a Cristo, se pierde para siempre. ¿De qué le sirvió esa salud? Una persona puede estar enferma, pero si tiene a Cristo y se muere, se va al cielo. Cristo nos está enseñando, más valor tiene el alma que el cuerpo. Pues claro, nadie se quiere enfermar. Todos queremos estar sanos. Pero hermanos, no caigamos en el error de muchas personas que la prioridad es la sanidad del cuerpo. El Señor sana, claro que Él sana. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es el perdón de pecados. Cristo le dice a este hombre, tus pecados te son perdonados. Y así nosotros también. El único que puede perdonarnos, dice Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Cómo es que el Señor Jesucristo, cuando nosotros le aceptamos de todo corazón, Él perdona nuestros pecados del pasado, del presente y del futuro? Todos los pecados los perdona. Pero no solamente Él perdona los pecados de los tiempos, o sea, pasado, presente y futuro, pero Él también perdona todo tipo de pecado. No hay ni una sola persona sobre esta faz de la tierra que pudiera decir, yo no puedo ser perdonado por Cristo de mis pecados, porque yo he hecho esto, yo he hecho aquello. No, el perdón de Cristo es para todo pecado. Dice 1 de Juan 1:7, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Qué grande es el perdón de nuestro Dios.
de nuestro Señor, que nos perdona todos los pecados que hemos cometido y también nos perdona de todos los pecados que cometemos. Desafortunadamente, a veces ese amor que el Señor ha tenido para con nosotros no se lo mostramos a nuestro prójimo. Y Pedro preguntó al Señor: Señor, ¿debo de perdonar 7 veces a mi hermano? Y el Señor dijo: no, 70 veces 7. Y no es que vamos a multiplicar 70 por 7, que da 490. No, Cristo está solamente utilizando eso como para dar un ejemplo que siempre debemos de perdonar. ¿Qué tan común es en la gente decir: ya te perdoné una y fue suficiente, ya no te perdono la otra? Así no debe de hablar un cristiano. Imagínese que Dios le dijera eso a usted y a mí: te perdoné una y si vuelves a hacer otra, olvídate de mí. No estaríamos aquí, hermanos. No estaríamos aquí. No seríamos hijos de Dios. Estaríamos perdidos en el pecado. No, pero es que fulano me hizo una cosa tan terrible. Sí, imagínese cuántas cosas terribles usted le ha hecho a Dios. Yo le he hecho a Dios. Así que el perdón que Dios me ha mostrado a mí, yo debo demostrárselo a los demás. Sí, pero me van a ver la cara. Van a pensar que soy una persona dejada. Usted déjelo. Si a alguien le ha hecho algún mal, nuestra responsabilidad es perdonar y Dios se encargará de castigar a esa persona. Dios dice: mía es la venganza, dice Jehová de los ejércitos. Si usted y yo tratamos de imponer justicia, la cosa empeora y nosotros no podemos realmente juzgar el pecado como Dios sí puede. Y hermano, hermana, asegúrese de esto, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ese es el ciclo de la vida. No podemos escaparnos de un Dios que lo sabe todo. Así que usted perdone y deje que Dios tome cartas en el asunto y Él sea el que castigue el pecado que una persona pudiese llegar a cometer. Ahora, cuando Cristo dice: tus pecados te son perdonados, ¿cómo reaccionan las personas que están en la casa? Ofendidos, están indignados. Porque nos dice Mateo, por ejemplo, algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Porque ellos no lo están diciendo, Eso es algo que es muy importante notar. No lo están diciendo en voz alta, lo están pensando. Los evangelios nos hacen ver que estos hombres comenzaron a pensar: ¿quién se cree este? Él está blasfemando. Porque la duda que ellos tenían era: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y cuando ellos escuchan que el Salvador le dice a ese paralítico: tus pecados te son perdonados, ellos no podían comprender eso, al grado que en sus mentes estaban diciendo: este hombre es un blasfemo. Blasfemar es decir algo acerca de Dios que no es verdad. Si yo digo, pues no quiero ni decirlo, mejor ni le voy a poner un ejemplo, no quiero hablar mal de Dios. Usted me entiende, cuando decimos algo que no está bien acerca de Dios, eso es blasfemar. La blasfemia y la calumnia son como primos hermanos. La blasfemia es cuando hablamos mal de Dios, la calumnia es cuando hablamos mal de nuestros prójimos. Y ellos están diciendo: este hombre está blasfemando, porque solo Dios puede perdonar pecados. ¿Y quién se cree Él para perdonar los pecados de este paralítico si no es Dios? Eso es lo que ellos pensaban. Obviamente Él sí era Dios. Obviamente Él sí tenía la capacidad de perdonar pecados, y eso Él lo va a aclarar. Pero vemos aquí, hermanos, la omnisciencia de Cristo. ¿Qué es omnisciencia? Bueno, Dios, Espíritu y Cristo, los tres son omnipresentes. Ellos pueden estar en más de un lugar a la vez. Aquí en Magdalena está pasando por una situación complicada un hermano, y el Señor acompaña a ese hermano en esa dolencia. Y allá en Perú, un hermano también está pasando por una situación difícil, y mientras él está aquí con usted,
Él está con él allá en Perú. Él es omnipresente. Él es omnipotente. Lo veíamos la otra noche en una reunión, veíamos ese nombre de Dios. Él es el Dios omnipotente, el Dios todopoderoso que todo lo puede. Pero Dios, Padre e Hijo también son omniscientes. Omnisciente es que todos lo saben. Y como Cristo sabe todas las cosas, nos dice Mateo que conociendo los pensamientos de ellos. Dice Marcos, conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos. Si ve cómo Jesucristo podía leer, podía escuchar a estos hombres sin que ellos hablaran en voz alta. Podía leer sus pensamientos. No pensemos, seamos creyentes o no seamos creyentes esta mañana, nunca pensemos que podemos ocultarle algo al Señor. Estos hombres solamente cavilaban. Se estaban hablando a sí mismos en silencio, solo con su mente, y Cristo podía leer cada uno de sus pensamientos. Esto muestra que Cristo es Dios. Solo Dios puede hacer eso. Y el Señor le ayude a usted a entender, si usted no ha recibido a Cristo, que ni aún un pensamiento puede ocultar de Dios. Mucho menos una acción, una palabra, una conducta. Hasta el pensamiento el Señor lo puede ver. Y nosotros que somos creyentes también tenemos esa responsabilidad de guardar nuestras mentes, porque el Señor conoce lo que hay en ellos. Cristo les pregunta así de la nada: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Ya les está redarguyendo por pensar mal acerca de Él. Y les pregunta también: ¿qué es más fácil, decir los pecados te son perdonados, o decirle levántate y anda? Obviamente que para el Señor las dos cosas eran igual. Para Él era igual de fácil perdonarle sus pecados y quitarle su enfermedad. Y escuchen lo que Cristo les dice acerca del perdón de pecados. Los 3 evangelios nos dicen lo mismo. Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Otra muestra de que Cristo es Dios. Porque si usted y yo leemos en el Antiguo Testamento, el que perdona pecados es Dios. Y si en el Nuevo Testamento encontramos a Jesucristo perdonando pecados, podemos llegar a la conclusión de que Él es Dios. El Padre le dio la autoridad a su Hijo de poder perdonar pecados. No tengo que decirlo, espero que no tengo que decirlo y que lo entendemos todos muy bien, pero el hombre no tiene autoridad para perdonar pecados. Cristo dice, el Hijo del Hombre, Él tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Una persona puede entrar 1000 veces a un confesionario y puede confesarle sus pecados a un líder religioso y no puede quitarle ni un solo pecado. El único que puede perdonar es Dios a través de Jesucristo, por lo que Él hizo en la cruz del Gólgota, cuando Él llevó nuestros pecados. Pero quiero que note una cosa más acerca de esa frase que dice el Señor. Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. En la tierra. ¿Dónde ya no puede perdonar pecados Jesucristo? La condenación. Ya la condenación está fuera de la potestad de Jesucristo. Cristo dice es en la tierra. Este asunto de ir al purgatorio y pagar sus pecados para después salir e ir al cielo, completamente falso, erróneo. Cristo dice el perdón de pecados es en la tierra. Si usted quiere ir al cielo, usted tiene que haber sido perdonado de sus pecados en vida, en tierra. En su velorio
Si ya no hay pandemia, pudieran haber millones de personas presentes y pudieran todos rezar y orar y pedir que Dios le rompa las cadenas y que sus pecados sean perdonados. Dios ya no hace nada. Cristo dice, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Fíjese lo que le dice al paralítico. Levántate. Le dice 3 cosas. Levántate. Se lo está diciendo a un hombre paralítico. Toma tu cama. O sea, muestra que el que estaba acostado sobre su cama, ahora va cargando su cama. Levántate, toma tu cama y vete a tu casa. El Señor Jesucristo sí hacía milagros de a de veras. No era como los farsantes de hoy que tienen que decirlo varias veces. Te sano en el nombre de Jesús y no pasa nada. Y otra vez tienen que darle, y otra vez, y otra vez, y otra vez. No. Marcos nos dice que Él se levantó enseguida. Lucas nos dice que fue al instante. Fue en ese mismo momento que el Creador del cielo y de la tierra pudo quitarle esa parálisis a un hombre que no podía moverse para que él se levantara, pudiese recoger su metate y pudiese caminar a su casa. El poder de Jesucristo. Y este pasaje, este milagro, nos va enseñando tantas cosas que nos confirman que el Mesías, que Jesucristo, el Hijo del Hombre, es Dios. Él podía leer los pensamientos de aquellos hombres. Él podía perdonar pecados. Y ahora vemos que Él podía sanar a ese hombre en ese momento. ¿Y cómo se fue ese hombre? Lucas es el único que nos dice que se fue a su casa glorificando a Dios. Se fue a su casa glorificando a Dios. Imagínense, ese hombre se fue a su casa con sus pecados perdonados y con su parálisis sanada. Y él lo único que puede hacer es, en gratitud, glorificar a Dios. Así también deberíamos usted y yo, los que hemos recibido la vida eterna, vivir toda nuestra vida glorificando al Señor. ¿Cómo reacciona la gente? Para terminar, Mateo nos dice que se maravillaron y glorificaron a Dios. ¿No ve los milagros que supuestamente hacen los líderes hoy en día? ¿Para quién es la gloria? Para ellos. La atención es puesta sobre ellos. El pastor fulano de tal, él sí sabe sanar bien. Pero la gloria no es para Dios. La gloria no es para el Señor. Pero aquí en este milagro así fue. La gloria fue para Dios por parte del paralítico y la gloria por parte de la gente que vio el milagro que se llevó a cabo. Y si no cree lo que estoy diciendo, solo hay que escuchar el énfasis que se le da a los que supuestamente hacen milagros hoy. ¿Qué es lo que piden a cambio? No la gloria de Dios, puro dinero. Si quiere ser sanado, tiene que ofrendar. Si quiere que oremos por usted, tiene que mandar su donativo. Nada de eso con el Señor. El propósito era perdonar los pecados de este hombre, que Dios fuese glorificado, y eso fue exactamente lo que pasó. Marcos nos dice que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Lucas nos dice, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Y así nosotros, hermanos, cuando vemos al Señor de gloria obrar en nuestras vidas, ya no sanando a un paralítico, sino quizás un problema que usted tiene, una necesidad. Si nosotros ponemos nuestra confianza en Él, como lo hicieron los 4 hombres y el paralítico, el Señor obra. El Señor obra en nosotros, en nuestras vidas. Y así como estas personas, nosotros también glorificamos a Dios en asombro. Oye, yo pensé que nunca se iba a poder resolver esta situación. Fíjate cómo Dios obró. O podemos también decir, como cada uno de los que estaban en esa casa, hoy hemos visto maravillas.
Y así podemos recontar, hacer un recuento de nuestra vida y poder ver cómo Dios ha obrado maravillas en cada una de nuestras vidas. Señor, prospere su palabra.